Bienvenidos a Cáncer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Carla Bermúdez, hematóloga. En el episodio de hoy contamos con un especialista que no lo habían visto en episodios previos, pero que es una parte importante del manejo del paciente oncológico, sobre todo en cuestiones críticas, que es en relación a la terapia intensiva. Para esto contamos con el doctor David Torres, que él es especialista en medicina interna y subespecialista en terapia intensiva y jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Ángeles del Carmen. Buenas noches, Diego. Carla, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. A ver, para comenzar, David, ¿qué es una unidad de terapia intensiva? Bueno, una unidad de terapia intensiva, realmente la terapia intensiva es un concepto, pero generalmente en el hospital es un lugar designado donde se maneja a los pacientes más graves del hospital. ¿Sí? Pacientes que requieren un monitoreo continuo por alguna causa, que requieren algún tipo de medicamento para manejo hemodinámico, para poder subir la presión, para mejorar la función cardíaca. Entonces hay una gama muy grande de pacientes que pueden entrar ahí a terapia intensiva. Perfecto. ¿Y cuál es el rol, David, de ustedes como intensivistas en el paciente crítico? Digo, porque lo platicamos antes de comenzar acá, de cómo cada vez vemos que hay más pacientes oncológicos que entran en las terapias intensivas, pero cuéntanos tú, como tu rol o su rol. Mira, el rol del intensivista en este tipo de pacientes, pues cada vez vemos más pacientes oncológicos que ingresan a un área de terapia intensiva. Creo que antes estaba el mito de que el paciente oncológico pues no tenía buen pronóstico y no le iba bien, pero obviamente con el advenimiento, con los avances en la oncología, cada vez vemos más pacientes que entran a terapia intensiva, ya sea como consecuencia como complicaciones por el tratamiento o por infecciones o por alguna causa de su enfermedad de base o enfermedades no asociadas al tumor que tienen. Entonces, siempre en la terapia intensiva lo que se busca es darles el soporte necesario para que salgan adelante y puedan continuar con su manejo oncológico por fuera. Sí, no, había como el mito de que no, pues es que tiene cáncer, ya no se va a curar y cuál es el motivo de meterlo, ¿no? A una terapia intensiva. Así es. ¿Sí? Okay. Y eso ya ha cambiado porque muchos cánceres tienen un pronóstico muy bueno, se curan, pueden hacer una vida normal y a veces estos son tropezones y la terapia intensiva ayuda a dar el soporte para que la persona pueda seguir con su vida y con su tratamiento. Perfecto. David, por ejemplo, tú que ves pues tanto pacientes oncológicos en terapia intensiva como pacientes pues con otras enfermedades también en terapia intensiva, ¿cuáles serían como las diferencias así como principales entre uno y otro? Bueno, la diferencia es que los pacientes que entran por una causa oncológica pues pueden tener complicaciones de muchos tipos. Pueden tener complicaciones por toxicidad en cualquier órgano. Puede haber, como en el caso de la hematología, neutropenias febriles que bajan las cuentas de glóbulos blancos que hacen y que son muy propensos a infecciones. Puede haber toxicidades a nivel cardíaco, toxicidad pulmonar, prácticamente en cualquier órgano o sistema. Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando entra una persona que ya recibió algún tipo de terapia, ¿no? Para estar más atentos a esa situación. ¿Sí? Y enfocado en el paciente oncológico, ¿cuáles son las causas más frecuentes de que un paciente oncológico está en una terapia intensiva? ¿Cuáles son los problemas clínicos que atienden en la terapia ustedes? Generalmente infecciones graves, ¿sí? Es como lo más común. Generalmente pues, el paciente oncológico que ya recibió algún tipo de tratamiento, algún tipo de quimioterapia, muchas veces está más propenso a adquirir infecciones de cualquier tipo, pero generalmente neumonías, infecciones de vías urinarias son como lo más común y es lo que más llegamos a ver. De ahí pues vienen ya causas menos comunes como a veces toxicidad cardíaca, toxicidad pulmonar, toxicidad a nivel neurológico, pero las más comunes son infecciones en terapia intensiva, es lo que más manejamos. ¿Sí? Ya cosas menos comunes, toxicidad a veces cardíaca, toxicidad hematológica, que bajen plaquetas, que bajen glóbulos blancos. Prácticamente en cualquier órgano o sistema podemos ver complicaciones pues, por los tratamientos. También pulmonar, ¿no? También pulmonar, frecuente. También es algo frecuente, a veces con algunos tratamientos para linfoma. Y por el tratamiento, y a veces por la misma neoplasia, ¿no? A veces el mismo cáncer por la localización te puede dar también problemas como problemas respiratorios y de otro tipo, ¿no? Que bueno, claro, con el tratamiento se pueden descompensar y todo, pero para que no se satanice tanto el tratamiento. No. Bueno, también puede haber complicaciones propias del tumor, complicaciones locales, compresiones en algún órgano vital. Pues, siempre el cáncer es un factor, le llamamos trombogénico, o sea que favorece que haya
coágulos en cualquier parte del cuerpo. Y una causa que no es rara en terapia intensiva son por ejemplo, las trombosis, tromboembolias pulmonares o cualquier trombosis a nivel ya sea arterial o venoso. Puede haber infartos, ya sea cardíacos, cerebrales. Entonces hay muchas complicaciones que puede generar específicamente el paciente oncológico. Y pues, ¿qué me puedes decir como del trabajo multidisciplinario? ¿O solamente tú como intensivista manejas al paciente oncológico? ¿O si es importante que haya como una red de médicos que lo vean como de manera multidisciplinaria? Siempre es importante el manejo multidisciplinario. Una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Obviamente el intensivista tiene su rol en el caso del paciente oncológico, cuando está grave, cuando está en terapia intensiva, pero siempre de la mano con el oncólogo, el hematólogo o los especialistas que se requieran en ese caso, el infectólogo, el neumólogo. El intensivista ahora sí que da el soporte, pero siempre de la mano con los demás, sobre todo para ver también el pronóstico de la neoplasia y tomar decisiones en base a la enfermedad del paciente, ¿sí? Otra parte también importante del manejo en terapia intensiva es la rehabilitación. Una vez que el paciente ya se estabilizó del problema inicial, siempre es importante llevarlo de la mano con rehabilitación y también con nutrición. Sí, eso es súper importante, ¿no? La nutrición. Sí, es como que una parte que todos olvidamos. Bueno, no todos, pero muchos médicos lo olvidan y es súper importante, ¿no? Yo creo que es de lo más importante. O sea, o sea, el paciente no puede salir adelante sin el manejo multidisciplinario. Si una sola persona no lo puede hacer sola. Claro. Y ustedes en terapia también cuentan con escalas para valorar también cuestiones pronósticas del paciente que pues les presentamos para que pueda ingresar a la terapia o que ya lo tienen ahí. Y decías de esta importancia como de la comunicación con el resto del equipo de especialistas, justo como para ver esto del pronóstico y de tomas de decisiones, ¿no? Sí, en terapia intensiva contamos con escalas pronósticas para el paciente de terapia intensiva general, que también aplican para el paciente oncológico y generalmente incluyen dentro de lo que se utiliza pues, para el pronóstico si el paciente tiene algún tipo de cáncer o no y también qué tan avanzado está el cáncer, ¿sí? Y obviamente esto es importante antes de pensar en ingresar a un paciente con cáncer a una terapia intensiva, porque obviamente el pronóstico importa. Muchas veces el paciente puede tener ya un pronóstico a lo mejor no tan bueno y probablemente ya no haya beneficio de seguir haciendo terapias, y ahí siempre es importante hablarlo tanto como el oncólogo, el hematólogo, y muchas veces involucrar también a cuidados paliativos, ¿sí? para la toma de decisiones. Bueno, pues sin duda que los intensistas son pues un gran aliado ahora en el manejo y en la lucha contra el cáncer. Así es. David, ¿qué nos puedes decir como comentario final para nuestra audiencia? Bueno, creo que como comentario final es que realmente ya en estos tiempos el cáncer no es una sentencia de muerte pues, en ningún lugar, ni siquiera en la terapia intensiva. De hecho, es una causa de ingreso frecuente a terapia intensiva y no necesariamente es una sentencia. Entonces, muchas veces hay pacientes que tienen muy buen pronóstico y el cáncer no tiene por qué excluirlos de recibir ese beneficio de ingresar ahí y de recibir todo el manejo en terapia intensiva. Muy bien. Excelente, muchas gracias, David. Muchas gracias. Buenas noches. Recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acudan con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Recuerda que en Cáncer tu lucha es nuestra lucha. Y si te gusta el contenido, dale me gusta o deja tus comentarios sobre el tema que desees escuchar. Te comparto las redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, o también nos puedes escribir vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.